Padre, hoy día cantamos de tu grandeza, cantamos, Padre mío, de tu majestad, cantamos, Padre mío, de tu excelencia, Señor, y cantamos, Padre Santo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y decimos con todo nuestro corazón cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Gracias, Padre, por ser tan maravilloso, Señor, y por, Padre mío, tener de nosotros misericordia y compasión, Señor, y Padre mío, darnos a nosotros la bendición de estar este día, Señor, aquí en tu presencia. Gracias, Padre, ahora, Señor, sé hablando a nuestras vidas, te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Bueno, traigo una petición antes de comenzar la enseñanza de esta noche. ¿Cuántos de ustedes han parado ahí en la mesa de información que está en la parte de atrás? Uno, nada más la hermana Gaby que está ahí atrás, la hermana Elsa y la hermana Nancy. Ninguno de ustedes ha parado en la mesa de información. Seguro que no se han dado cuenta de que tenemos un programa que se llama Freedom Fest, que va a ser en la ciudad de Cerritos el día 7 de julio a las 5 p.m. En ese evento va a estar Jeremy Camp, va a estar Marcos Witt, va a estar Brittany Brown y KB. Va a ser un programa a lo grande, ¿ok? Calvary Chapel Downey está a la cabeza de este evento y nos han invitado para que seamos parte de ello. Y por ello es que yo quiero esta noche traerlo a ustedes. Para ello, para poder ser parte de ello, se nos ha solicitado quienes de aquí de la iglesia tienen el deseo de ser parte del programa. Lo que nos están pidiendo ahora es personas que puedan bajar a la parte de abajo después de que se haga el llamado para recibir a Cristo y orar con las personas después de que acepten a Cristo. O sea, yo sé que a muchos de ustedes les da pánico, ¿no? El tener que presentar el evangelio. Y cuando se llega ese momento no saben qué decir. Se frisan, ¿verdad? Pero entendamos algo, no nos están pidiendo que presentemos el evangelio, porque el evangelio se va a presentar en el mensaje. Se va a dar en el mensaje. Lo único que quieren es que nosotros vayamos y oremos con los nuevos convertidos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si alguien desea ser parte de este evento y quiere ser parte de este programa, hablen conmigo. Ya en estos momentos tengo 6 de nosotros que ya están en la lista y que vamos a ir y vamos a participar de ello. Pero si alguien más quiere ser parte de ello, hermanos, está abierto, pero necesito que me resuelvan esta noche. ¿Por qué? Porque tengo que mandar los nombres, porque nos van a hacer gafetes, o sea, nos van a hacer un name tag. Tenemos que ponernos para poder entrar en el field, ¿no? Poder entrar en el área donde van a estar los nuevos convertidos. Y entonces a venir al lado de uno de ellos y orar por ellos y a animarlos a ellos y ser parte de este programa tan maravilloso. Si es de que recuérdate que lo que siembres aquí en la tierra lo levantarás allá en el cielo. Quizá tú seas la persona esta persona necesitaba que orases con ellos ese día. Si es de que si puedes y deseas hacerlo, trata de resolverme esta noche porque quiero llevarme cuantos más nombres posibles. Dime. No, es el día 7. El día 7 de julio a las 5 de la tarde. El 7 de julio a las 5 de la tarde es cuando se va a hacer. O sea, las puertas se van a abrir a las 5 de la tarde. Quiere decir que el evento va a comenzar un poquito más tarde, pero igual va a ser ese día. Julio 7, es un domingo. Es un domingo. Así es de que para aquellos que quieran ser parte de ello, hablen conmigo al final del servicio. Y vayamos cuantos podamos, hermanos. Como les dije hace un momento, no tienen que ir a presentar el evangelio, solamente orar por los convertidos. Amén. ¿Dónde están mis valientes? No hay ninguno aquí. ¡Wow! ¡Wow! Yo pensé que estaba en el medio de un pueblo de conquistadores. De líderes, de seguidores, de personas que están en fuego por el Señor. Así es de que, hermanos, por favor, no hay ni que orar al respecto. Se nos presenta una necesidad y el que nos presenta la necesidad para el evento es el Señor. Una puerta que de verdad debemos de entrar por ella y ser parte de este evento. Amén. Así es de que, ¿listos para Cristo?
Esos que dijeron amén, ya los tengo en la lista. Ya los voy a poner en la lista. Gloria a Dios. Ya nadie va a decir amén, man. Bueno, vamos al estudio, hermanos, de este día. Comenzamos con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 36. El tema de hoy es: ninguna palabra de Jehová caerá en tierra. Lo que eso significa, hermanos, es que, como dice la Escritura, toda palabra que sale de mi boca, dice el Señor, se cumplirá al pie de la letra. Nada de lo que Dios ha dicho que va a suceder o que va a pasar, podemos decir que va a ser cancelado. No va a ser cancelado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La clase de ciudadanía bíblica que estamos dando los días domingos, bueno, pues va a tener que ser cancelada por falta de asistencia. ¿Por qué? Porque no hay alumnos, ¿verdad? Entonces, a partir del domingo que viene, no hay más clases de ciudadanía bíblica. Las vamos a cancelar. Van a quedar canceladas. En el área de español. En el área de inglés va a seguir. Si gusta ser parte en el área de inglés, puedes atender ahí. Pero en el área de español queda cancelada. Así es de que podemos ver que como nosotros pusimos su programa, o sea, movidos por el Espíritu Santo para entrenar a la gente, prepararlos para votar y conozcan la Constitución de los Estados Unidos, se hizo el esfuerzo, se compró el material, se pusieron los maestros, se preparó todo el sistema para que ocurriese, para que sucediese. Y al final del día comenzamos bien, pero como todo, ¿no? Terminamos con muy pocos, con nada casi, con uno o dos. Pero ahí terminó, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer por ahora. Vamos a cancelar la clase y quizás más adelante la vamos a dar, pero por ahora queda cancelada. Para aquellos que estaban tomando la clase de ciudadanía bíblica, queda cancelada por este momento. Amén. Y es lo que podemos ver, hermanos. ¿Qué podemos ver? Podemos entender que lo que Dios dice, Él no lo cancela. Él lo va a llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo, hágase lo que se tenga que hacer, suceda lo que tenga que suceder, y no hay forma de que Dios no cumpla su palabra. Por ello, el tema de hoy: ninguna palabra de Jehová caerá en tierra. Y ese es el tema que vamos a tocar este día. Para entrar en contexto, la semana pasada estudiamos el libro el capítulo 9, donde tocamos el tema de Jehová pronunció esta sentencia. ¿Sentencia sobre quién? Sentencia sobre la casa de Acab. Y el día de hoy, hermanos, vamos a mirar la culminación, o sea, el cumplimiento de todas estas palabras que Dios habló acerca de la casa de Acab. No quiero pasar mucho tiempo en la introducción porque tengo mucha carne para darles este día y no quiero que se me vayan de este lugar sin habérsela comido toda, ¿ok? Tienen que comérsela completita. Así es de que una de las cosas que miramos en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3, es como Saúl, cuando se le dio una misión a Saúl no siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. En Primera de Samuel 15, 1 al 3 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, dice, está atento a las palabras de Jehová. Escucha bien lo que dice: está atento a las palabras de Jehová. Muy importante. Porque muchas veces nosotros no obedecemos las escrituras, la palabra de Dios, porque no estamos atentos a la palabra del Señor. Pero dice en el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice: yo castigaré, dice, lo que hizo Amalec a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le dice el Señor, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es el mandato de Dios a Saúl en contra de Amalec, en contra del pueblo Amalec.
Pero la razón por la cual Dios manda este castigo sobre de este pueblo es porque se opusieron. Cuando el pueblo de Israel quiso pasar por la tierra de ellos, en vez de dejarles a ellos pasar por su tierra, el rey de los amalecitas, ¿qué es lo que hace? Bueno, va y se contrata un brujo. Y contrató al brujo ¿para qué? Para que viniese y maldijese al pueblo de Israel. Mas Dios no le permitió a Balaam maldecir al pueblo de Israel porque Dios tenía una bendición especial y un plan especial para el pueblo de Dios. Esas fueron las órdenes de Dios. ¿A quién? Las órdenes de Dios. ¿Para quién? Para Saúl. Saúl tenía instrucciones claras y precisas de parte de Dios y solamente tenía que obedecer a Dios. No tenía que hacer más nada. Tenía que hacer todo lo que Dios le dijo a él que hiciese. Mas continuando en el capítulo 9 de los versículos 6 al 10, escucha lo que nos dice la Escritura. En Segunda de Reyes 9, de los versículos 6 al 10 nos dice, y se levantó otro en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, hablando de ¿quién? Hablando de Jehú. ¿Por qué? Porque lo que quiero presentarles es un contraste. Les quiero presentar un contraste. El contraste es la obediencia de Saúl contra la obediencia de Jehú. O sea, ¿cuál es el que está haciendo la voluntad de Dios? Porque a ambos se les dieron instrucciones para hacer la voluntad de Dios, para obedecer la palabra de Dios. A Jehú nos dice en el versículo 6, capítulo 9, versículo 6 al 10, dice, y se levantó, dice, y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice Jehová Dios de Israel, te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás, dice, la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y se echó a huir. ¿Quién fue? El profeta que ungió a Jehú y le dio las instrucciones de parte de Dios. Las instrucciones de parte de Dios. Este profeta fue el que le dio las instrucciones a Jehú. El profeta Samuel fue el que le dio las instrucciones a Saúl y les dijo a ambos qué hacer. A ambos les dictó a ellos y les dijo qué deberían de hacer. Ahora entendamos algo. A través del libro de Samuel aprendimos que Saúl no fue obediente a la palabra de Dios, porque no siguió la palabra de Dios como Dios se la dio y como las instrucciones fueron dadas a él. ¿Por qué? Porque no ejecutó el plan trazado por Dios para eliminar a Amalek, a los amalecitas. Y terminó muerto por un amalecita. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios. Al rey Acab, de igual forma, Dios lo libró de la mano de los sirios. Y le dijo Dios, anda, ve y acaba con ellos, termínalos. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? Le perdonó la vida a Ben-Hadad, rey de Siria. Y terminó muerto en las manos de ¿quién? En las manos de Ben-Hadad, rey de Siria. Todo a razón de no cumplir la palabra de Dios. Hemos mirado que Jehú no solamente recibió instrucciones de parte de Dios, sino que hemos observado a través del capítulo 9 que poco a poco él ha ido cumpliendo cada una de las palabras dadas a él por el profeta en el nombre de Dios. Hermanos, he ahí la diferencia. Si Dios te da instrucciones y te habla y te dice qué hacer, y no haces lo que Dios te dice, vienes a ser parte de esa dinastía que
se considera una dinastía de hombres y mujeres desobedientes. Pero Dios, hermanos, no se agrada en el sacrificio, no se agrada en tu esfuerzo, no se agrada en tu servicio, se agrada en tu obediencia. En tu obediencia. Dios quiere que tú le seas fiel, que tú le obedezcas a lo que Él te dice que debes de hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios respecto a lo que Él quiere que tú hagas, tu servicio, tu sacrificio, tu esfuerzo es como olor fragante, aroma que sube a la nariz del Señor y la recibe y la percibe y se agrada y mira hacia abajo y se siente orgulloso de su hijo, de su hija, que son obedientes a lo que Él les ha pedido que hagan y lleven a cabo. Y es ahí, hermanos, donde podemos entender que la obediencia a la palabra de Dios está sobre todas las cosas. Sobre de todas las cosas. Vamos a aprender que al final del día, al final de este capítulo, Jehú, siendo un hombre que fue ferviente a obedecer la palabra de Dios, no terminó bien en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aunque fue ferviente e hizo todo lo que Dios le dijo que hiciese, lo único que había en él era emoción. ¿Qué clase de emoción? Emoción de que fui llamado a una misión y voy a llevar a cabo la misión conforme a la voluntad de Dios, pero al final del día no tenía una relación personal con Dios. Y es ahí donde nosotros no queremos terminar de esa manera. No queremos estar todos emocionados, todos, qué glorioso el Señor me llamó a servir. Soy ujier, soy maestro, soy pastor, soy ministro, soy lo otro. Pero al final del día, hermanos, terminar como terminó Jehú, fuera de la voluntad de Dios, haciendo las cosas de este mundo. Y es ahí donde tenemos que poner mucho cuidado a las cosas de Dios. En el primer punto de hoy, hermanos, Jehú cumple la palabra de Dios, de los versículos 1 al 17. En el versículo 1 al 3 nos dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los sayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, a los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada, las armas, escoger al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo, dice, en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro Señor. Por la casa de vuestro Señor. Muerto el rey, era lógico que uno de los hijos del rey tomara su lugar. Jehú no estaba equivocado, no estaba mal en la petición que les estaba haciendo a ellos. Simplemente les dice a ellos: ok, el rey ha muerto. Ahora ustedes como pueblo, ustedes como ministros, ustedes como secretarios, ustedes como oficiales del gobierno, ustedes ahora tienen la responsabilidad de los 70 hijos que tiene Acab, escoger el más recto, al que es más digno, y ponerlo en el trono para que reine sobre ustedes. O sea, les estaba pidiendo a ellos algo lógico. ¿Por qué? Porque quería él darles a ellos la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? La oportunidad de redimirse. Jehú escribió estas cartas y las envió a Samaria, a los principales de la ciudad, con el fin y el propósito de qué? Con el fin y el propósito, hermanos, de ver el corazón de ellos. El corazón de ellos. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de Saúl? ¿Recuerdas? Bueno, mira lo que dice 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 al 20. Nos dice acá: pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo: no, dice, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Quiénes eran los que estaban pidiendo esto? Era el pueblo de Israel. ¿Por qué estaban pidiendo ellos rey? Porque el que gobernaba Israel antes de los reyes o de la
monarquía era Dios. Era Dios. No había nadie más que Dios. Dios ungía a hombres, los cuales podemos ver en el libro de Jueces, con habilidades especiales para juzgar al pueblo. Y a través de los sacerdotes del pueblo, hablaba al pueblo y les traía a ellos la palabra de Dios. Y el pueblo recibía la palabra de Dios a través del sacerdote, y el juez, ungido por Dios, era el que juzgaba al pueblo respecto a todas las situaciones que se daban en el pueblo. Y era de la manera en la cual Dios regía a su pueblo. Eran diferentes a todas las demás naciones. Era el único pueblo que era regido por Dios y no tenía rey, y era el único pueblo que prosperó aún más que los pueblos que tenían reyes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios era su rey. Dios era su rey. Cuando Samuel escucha las palabras de estos hombres y escucha que ellos quieren un rey, en vez de dejar que Dios sea el que gobierne sobre de ellos, le partió el corazón a Samuel. Fue a Dios llorando: Padre, dice, ¿cómo es posible que este pueblo te deseche, te haga a un lado? Y Dios le dice: tranquilo, Samuel, tranquilo. ¿Por qué? Porque no te desechan a ti, me desechan a mí. Ponles rey. Y tú vas a ver que cuando ellos tengan rey, entonces van a saber lo que es tener rey. Y es lo que Dios le dijo a Samuel que hiciera. Bueno, pues acá Jehú está haciendo ¿qué? Jehú está haciendo exactamente lo mismo. Les dice a ellos: ustedes tenían su rey, Joram, ¿no? Joram ha muerto, ya no es rey más, está muerto. Ahora escójanse a uno de los que son hijos de Joram y nómbrenlo rey. Y dicen ellos: creo que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 y 5 nos dice: pero ellos tuvieron gran ¿qué? Gran temor. Y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los sayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo. En la palabra de Dios, cuando leemos acerca de tener temor de Dios, no nos está hablando de tenerle miedo a Dios. La palabra de Dios, cuando nos habla de tenerle temor a Dios, nos habla de tener a Dios en alta reverencia. La palabra temor es reverencia. Es lo que nos dice la Escritura. Por eso cuando nos dice la Escritura tener temor a Dios, nos dice la palabra de Dios: ten a Dios en alta estima, porque Él es Dios. Pero cuando vemos la palabra temor, por ejemplo, acá en esta porción de la Escritura, nos habla, hermanos, de miedo. Miedo. Y el miedo es la arma más poderosa que usa el diablo. Porque si te logra intimidar, si logra meter en ti temor, miedo, ya te venció. Ya te venció, ya estás perdido. No hay manera de que sigas adelante. ¿Por qué? Porque automáticamente te vas a deprimir, automáticamente te vas a dar por vencido, te vas a derrotar, no vas a poder seguir hacia adelante. Y eso es exactamente lo que tenía este pueblo, y estaba pasando este pueblo. Por ello, cuando dicen ellos, que dice que tuvieron temor, y dijeron estas palabras, porque 2 reyes no pudieron resistirle. 2 reyes no pudieron resistirle. O sea, ¿de qué reyes está hablando? Está hablando del rey Joram y está hablando del rey Ocosías. El rey Ocosías era el rey de ¿quién? El rey de Judá. El rey Joram era el rey de Israel. Era el rey de Israel. Y cuando hablamos que eran 2 reyes, que ambos salieron a encontrar a Jehú y cada uno de ellos iba en su carro, quiere decir que detrás de cada uno de ellos venía sus ejércitos. Porque el rey no iba a salir solo, ¿te das cuenta? El rey no se iba a montar en su carro e iba a correr hacia la batalla sin llevar detrás de él a aquellos que iban a pelear por él. Y cuando vemos acá que
Llegó a Jehú y Jehú entensó su arco, soltó su flecha y entró la flecha por la espalda de Jehú y le traspasó el corazón. Entonces el corazón de todos los soldados, generales y personal que estaba con él en el ejército se derritió, o sea, se atemorizó. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Patitas para cuando son. Más vale que digan, aquí corrió y no aquí quedó, ¿verdad? Y se fueron todos. Se fueron. Por ello es que literalmente, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, hey, Jehú, haz lo que tú quieras. Nosotros no vamos a elegirnos rey. ¿Por qué? Porque si nosotros nos elegimos rey, significa que vamos a tener que pelear contra ti. Contra ti. Ahora, algo que esos hombres entendieron. Recuerden que Jehú estaba peleando las batallas del Señor. Él no iba en sus propias fuerzas, él iba en las fuerzas de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él porque lo ungieron como rey. Y una vez que fue ungido como rey, el Espíritu de Dios vino sobre de él. Y ahora no es él, es Dios operando a través de él. Ellos entendieron que el poder de Dios estaba en él. Cuando el poder de Dios está en tu vida, las personas que están a tu alrededor sienten miedo, sienten temor. ¿Por qué? Porque sienten que hay una unción especial. Y esa unción especial que hay en tu vida, que hay en tu persona, se percibe. Las personas que están a tu alrededor la sienten. Y como la sienten, automáticamente se atemorizan, sienten temor. Y cuando sienten ese temor, no se atreven a levantar su mano contra ti. Porque el temor de Dios ha caído en sus corazones. Y eso es lo que podemos entender acá. Podemos entender que cuando vieron que la mano de Dios estaba sobre este hombre y entendieron que el poder de Dios se hacía manifiesto a través de él y que el pueblo, hermanos, el pueblo estaba hastiado. ¿De quién? Hastiado del gobierno de la familia de Omri, que es Omri, Acab, Jehú y todos los demás reyes de Israel, que fueron reyes totalmente perversos, pervertidos, idólatras, que siguieron todas las costumbres de los pueblos, los cuales Dios le dijo a Israel que echaran de la tierra. Personas que literalmente agarraban los niños recién nacidos y los sacrificaban a los dioses de ellos, como sacrificio a sus dioses. Y eso estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo estaba hastiado de ello. Por ello es que podemos ver que la mano de Dios se manifiesta en el medio de este pueblo. Ahora le dijeron a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Se le están dando luz verde. Literalmente le están diciendo, Jehú, nos ponemos a tu disposición. No vamos a actuar ni a hacer nada que no sea hecho o dicho por ti. Lo que tú digas es ley. Y lo que tú decidas es lo que vamos a hacer. Bueno, pues abrieron una puerta sumamente grande. Y cuando se abre una puerta así de grande, hermanos, se puede entrar en cualquier hora y en cualquier momento. Cuando viene el temor y entra el temor, ¿sabes qué es lo que hacemos? Al atemorizarnos nosotros, al entrar, a llenarnos de miedo, le abrimos una puerta muy grande al diablo para entrar en nuestra vida. Y hacer de nosotros y jugar con nosotros y hacernos pensar cosas que no son de Dios. Y cuando permitimos eso, hermanos, somos presa fácil. Somos derrotados fácilmente. Por ello, Jehú mira la oportunidad en el versículo 6 y 8. Dice, entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero
y le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Esa era una práctica que se usaba cuando uno que no fuera del linaje del rey conquistaba el reino. ¿Qué es lo que hacía? Tenía que eliminar. ¿Eliminar qué? Eliminar la amenaza de que uno del linaje de la línea real se levantase con algún ejército y viniese y tratase de quitarle el reino. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Lo que hacían ellos que cuando alguien que no fuese de la dinastía real entraba como rey, lo primero que hacía era eliminar a todos los que tenían acceso o derecho al reino, eliminarlos. Pero hermanos, esto es sumamente interesante. ¿Por qué? En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 3 al 8, nos dice la escritura, y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios, hablando de David, acerca de los hijos de Jonatán, hijo de Saúl. Y dice, y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo que contestó Mefiboset. ¿Por qué? Porque cuando muere Saúl, rey de Israel, se esperaba que David, rey de Israel ahora, que no era de la dinastía, o sea, del linaje real del primer rey, cuando él tomase el reino, viniese y eliminase a toda la familia de ¿quién? A toda la familia de Saúl. Era lo que se esperaba que hiciese. Y David, en vez de ir y eliminar a todos los hijos o descendientes que tuviesen derecho al reino, ¿qué es lo que hace David? David actúa en misericordia. ¿Por amor a quién? Por amor a Jonatán. Por el pacto que él hizo con Jonatán. Y cuando llega la noticia a Mefiboset, el rey te cita, te está llamando que vengas delante de él. Él automáticamente tiene que haber pensado que esta cita era una cita de muerte. ¿Por qué? Porque había sido llamado para ser eliminado, para ser muerto. Por ello es que David le reafirma a él en el versículo 7 de Segunda de Samuel, capítulo 9, y le dice a él, no tengas temor. O sea, él tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que le fuera a quitar la vida. Dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. O sea, no te vengo a eliminar, no te vengo a matar. ¿Te vengo a qué? Te vengo a mostrar misericordia. Y eso es lo que hizo diferente acá, lo que hizo acá David. Pero hay algo muy importante, hermanos, que para nosotros nos debería de llamar la atención. Porque cuando Jehú envía las cartas a los ancianos de Jezreel, y cuando las cartas llegaron, los líderes políticos o los que estaban a cargo del pueblo, las leyeron e inmediatamente obedecieron las palabras de Jehú.
¿Y qué fue lo que hicieron? Agarraron a los 70 varones y a los 70 varones degollaron y pusieron sus cabezas en una canasta y se los enviaron a Jehú. ¿A dónde? Se los enviaron a Jehú, a Jezreel. Ahora hay algo muy importante, hermanos, que cuando Jehú manda que las cabezas de estos hombres queden a la puerta de la ciudad, no hizo esto por el hecho de que se quería posesionar como rey. No quería él que fuese visto como el que conquistó el reino de Israel y tomó el reino a la fuerza. No, él quería que la gente mirara que las palabras dichas por Jehová a través de los labios del profeta Elías se estaban cumpliendo o se cumplían al pie de la letra. Él quería que la gente mirase que él estaba cumpliendo la misión de Dios, lo que Dios le había encomendado a él que hiciese. Muchas veces lo que Dios pide de nosotros, es que seamos fieles a hacer lo que Dios nos manda que hagamos. No para que seamos vistos por las personas, ni para que seamos aplaudidos por las personas, ni para que nos den de palmaditas en la espalda. No, hermanos, para que Dios sea al final del día glorificado en el proceso. Y eso es el plan y el propósito de ¿quién? El plan y el propósito de Jehú, obedecer a Dios sobre todas las cosas. No se puede, iglesia, no se puede hacer las cosas sin la voluntad de Dios. Y Dios diariamente, todos los días, hermanos, nos da instrucciones a nosotros a través de su palabra. Las obedecemos, es ahí donde tenemos que examinar nuestro corazón y mirar dónde estamos. En el versículo 9 y 11 dice: venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. Les dice al pueblo: vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab no caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a todos los príncipes, y a todos sus familiares y sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. De ellos. Pero qué interesante la respuesta de quién, la respuesta de Jehú a los principales de Jezreel. Porque la noticia que corrió en Jezreel es que Jehú conspiró contra su señor y le dio muerte. Jehú era un ¿qué? Era un traicionero. Y como era un traicionero, quiere decir que por traición tomó el reino. Y ahora era juzgado por traición. Pero ahora él, deliberadamente, ¿qué es lo que hace Jehú? Deliberadamente envía estas cartas para ver si ellos tenían el valor de degollar a estos 70 varones y enviar las cabezas de ellos a él. Y lo hicieron. Entonces Jehú les dice a ellos: ahora, ¿cómo ustedes me pueden mirar a mí y llamarme traicionero cuando ustedes mismos han traicionado a su Señor, matando los hijos del rey? Lo que quiere decir es que estamos en la misma plana. No me pueden juzgar por lo que yo he hecho, porque mis manos están llenas de sangre, de la misma manera que las manos de ustedes están llenas de sangre. ¿Te das cuenta? Es la manera como él manejó el asunto. Y en la manera en la cual él manejó el asunto fue literalmente ¿para qué, hermanos? Para callarles la boca, taparles la boca. Y parar el rumor, parar el chisme. Muchas veces nosotros tenemos la osadía. Y lo hacemos, yo, incluyéndome yo, no creas que soy santo. O que soy mejor que tú. De hablar de otras personas. Cuando tenemos mucha cola que nos pisen, dicen, ¿no?
Una de las frases que usaba mi mamá siempre, dice, la zorra nunca se ve su cola y cuando se la ve se asusta. Dice, qué cola más fea, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, no miramos nuestras acciones. No miramos cómo actuamos, no miramos cómo nos comportamos, no miramos cómo las cosas que decimos, porque las estamos diciendo nosotros. Pero cuando miramos lo que hacemos en otras personas, nos choca. ¿No es verdad? Nos choca. Y es ahí cuando nos damos cuenta que también somos de la misma calaña. Somos iguales. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la osadía de acusarnos los unos a los otros? Lo hacemos por ignorancia. Por ignorancia es que lo hacemos. La misma forma que lo estaban haciendo estos hombres. Ahora, eso no necesariamente nos justifica. No nos justifica. Porque si nos damos cuenta de lo que otras personas hacen y nosotros hacemos lo mismo, entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos haciendo lo recto, lo correcto? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Jehú trató de sacar de ellos, de hacerles ver a ellos. Ustedes tienen el valor para acusarme a mí de traicionero y miren lo que han hecho ustedes. Y esa es una gran lección para ti y para mí. ¿Por qué? Porque somos iguales. Continuando en el versículo 12 y 14. Dice, luego se levantó de ahí para ir a Samaria. Y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías. Y hemos venido a saludar los hijos del rey y los hijos de la reina. Y entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Wow. ¿Por qué? ¿Recuerdas que mandó matar a Ocosías, rey de Judá? Jehú. Ahora Jehú manda matar a los hermanos de Ocosías. Dirás tú, bueno, pero Dios no le dijo a él que tomase, que fuese y destruyese a toda la familia de acá. ¿Por qué entonces se está metiendo en el reino de Judá? ¿Por qué? Tú lo lees de esa manera y no entiendes. O sea, no comprendes por qué está haciendo lo que está haciendo. Y te preguntas, ¿está desobedeciendo a Dios? Ya falló. Ahí está la primera falta en la vida de Jehú. Está desobedeciendo a Dios. Pero si llegas, si entiendes la palabra de Dios y comprendes el linaje de ambos reinos, te darás cuenta que Ocosías era nieto de ¿quién? Era nieto de Acab. Lo que quiere decir que estos 42 varones eran también nietos de Acab. Y si eran nietos de Acab, quiere decir que el juicio de Dios no los hacía exentos, o sea, no los libraba del juicio de Dios porque fuesen del lado de Judá. Eran familia de Acab y por lo tanto tenían que caer en el juicio de ¿quién? En el juicio de Dios sobre la casa de Acab. Y ahí está ahí donde podemos entender ¿qué? Podemos entender que si nosotros nos damos el tiempo para estudiar las dinastías, estudiar las genealogías de ambas familias, te darás cuenta que Joram, hijo de Acaz, se casó con Atalía, hija de Acab, rey de Israel. ¿Y quién era Joram? Hijo de Josafat. Josafat era rey de Judá. Joram era hijo de Josafat. Y Joram se casó con Atalía, hija del rey de Israel. Lo que quiere decir que por unión conyugal, o sea, por familia, vinieron a ser de la misma familia. Y el juicio de ellos
El juicio de Dios vino para la casa de Acab. Lo que quiere decir es que estos muchachos, por ser nietos de Acab, bueno, pues también entraron en la repartición. ¿La repartición de qué? Del cuchillo, ¿verdad? La repartición del cuchillo. O sea, también les tocó. Continuando en el versículo 15 y 17, dice, yéndose luego de allí, se encontró a Jonadab. Se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después que le hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, porque lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Acá somos introducidos a un nuevo personaje, Jonadab. Estamos hablando de Jonadab. Y se dice, y nos dice la escritura que Jonadab era hijo de Recab. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos personajes? Dirás tú. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué los introducen ahora en este momento? Bueno, Jonadab y Recab fue el fundador de los recabitas, quienes formaron un movimiento de reforma entre el pueblo de Dios, cuya práctica consistió en protestar contra la inmoralidad e impureza de muchos en Israel y Judá. Y para más información, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 35, de los versículos 1 al 10. Si vas conmigo a Jeremías capítulo 35, un poquito más adelante después del libro de los Salmos vas a encontrar a Jeremías. En el versículo 1 al 10 vamos a encontrar donde nos habla Jeremías acerca de estos personajes, de Jonadab y de Recab. En Jeremías 35, de los versículos 1 al 10, dice la palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tome entonces Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los lleve a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredad, ni sementera,
Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. O sea, Jonadab, Recab, comenzó el movimiento de protesta acerca de la impureza del pueblo de Israel y la impureza del pueblo de Judá. Porque el pueblo de Judá se enfrascaron ellos en las riquezas, en los placeres, en la adoración a dioses paganos. Y todas estas cosas lo miraron mal estos hombres. Y ellos hicieron un pacto con Dios y dijeron a Dios, nosotros no nos vamos a contaminar. No lo vamos a contaminar. Y Jonadab era un hombre reconocido en Israel y en Judá. ¿Por qué? Porque era el líder del movimiento. Era el líder del movimiento. Y cuando vemos nosotros a Jehú asociarse con Jonadab, cuando lo vemos asociarse con Jonadab, automáticamente todos los que los vieron juntos entendieron que ambos estaban trabajando para Dios, para limpiar el pueblo de Dios, para limpiar al pueblo de la idolatría que había alejado al pueblo de Dios. Estaban trabajando juntos. Por ello, cuando Jehú le pregunta a él, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? En otras palabras, yo sé que tú eres un hombre de Dios y buscas hacer la voluntad de Dios. Yo he sido llamado por Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que estamos en la misma página. Vamos a obrar juntos, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer la voluntad de Dios juntos. Sube a mi carro y ven conmigo para que veas cómo yo hago la voluntad de Dios. Es ahí, hermanos, donde nosotros entramos, donde entra nuestra vida, donde entra nuestra vida. Hermanos, ¿es recto nuestro corazón con el corazón de Dios? ¿Es recto nuestro corazón como el corazón de Dios? Jonadab ordenó a quienes, ordenó a su descendencia, a los que se habían alineado al movimiento y a sus familias, no toquen el vino. ¿Por qué? Porque el vino te hace ver cosas y hacer cosas ilícitas. Y te voy a confesar mi corazón. Donde hay un movimiento tal, yo me siento muy incómodo. Literalmente te lo digo ya. Si un día tienes un party y tienes bebida, no me invites. No me invites, no me invites. De verdad te lo pido, no me invites porque me vas a hacer sentir muy mal. No solamente me vas a hacer sentir mal, sino que voy a pensar mal de ti. Te lo digo ya. ¿Por qué? Porque mi corazón es para Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida. Y si hay alguna ocasión en la cual tú tienes una fiesta, un convivio que vaya a incluir alcohol, por favor, no me invites. No voy a ir por cortesía quizá, pero me voy a sentir muy incómodo. Y sería algo que no quiero pasar por ello. Por eso te lo digo, ¿no? Porque lo estoy viendo y lo estoy viendo en la palabra de Dios y yo quiero que la palabra de Dios sea el punto principal de mi vida. La bisagra en la cual gira mi corazón. Y quiero hacer lo que es recto y justo delante de Dios, que es lo que yo deseo para todos ustedes. Por ello es que me doy al estudio de la palabra. Me entrego de lleno a escudriñar la palabra de Dios para darte la verdad, enseñarte el camino de Dios, guiarte por el camino recto, enseñarte lo que es justo y agradable delante de Dios. Ese es mi labor, esa es mi tarea. Y yo quiero que tú la entiendas y que tú aprendas lo que Dios dice, no lo que yo digo, lo que Dios dice en su palabra. Y es ahí donde yo quiero que tú veas y entiendas que es lo que Dios agrada. ¿Por qué? Porque los mismos descendientes de Jonadab le dicen a él, Dios usó a Jeremías para probar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque les dice, ok, los voy a probar. Voy a ver si ustedes son rectos como el corazón de Jonadab era recto delante de mis ojos. Y es ahí donde podemos entender si estamos bien o no estamos bien delante de Dios. Continuando en el segundo punto, porque se nos viene el tiempo arriba.
Segundo punto, dice Jehú, por mandato de Jehová extermina la idolatría. Por mandato de Jehová extermina la idolatría, de los versículos 18 al 29. En el versículo 18 dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú los servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal y a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Y cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y en el templo de Baal el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo siervos de Baal. El punto de estos versículos es el hecho de que Jehú usó de astucia. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. El Señor nos ha dado entendimiento, iglesia. Nos ha dado entendimiento, nos ha enseñado a nosotros a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada y no agrada a Dios, eliminar las cosas que son piedra de tropiezo para nuestra vida. Si nosotros, hermanos, tropezamos, no es porque Dios no nos haya advertido, es porque deliberadamente decidimos ir por ese camino y tropezar. Pero no es porque Dios no nos haya advertido. Dios le dijo a Jehú, necesito que elimine la idolatría en Israel, y eso es exactamente lo que está haciendo. Tiene que usar de astucia, tiene que fingirse como uno de ellos. ¿Para qué? Para poder reunirlos a ellos. Y ellos, creyendo que nuestro nuevo rey, wow, hombre devoto a Baal, quiere hacer un sacrificio especial para Baal y lo quiere hacer con las todas, o sea, darlo todo y hacer un gran sacrificio. Y cayeron en la trampa. Y el diablo va a hacer lo mismo. El diablo te va a poner en circunstancias y situaciones similares. ¿Para qué, hermano? Para hacerte caer. Vas a pensar que es algo inocente, algo simple, algo sencillo. Y vas a caer. ¿Por qué? Porque te dejaste engañar. Y cuando te dejas engañar y caes, tropiezas, y entonces miras hacia arriba y dices, Señor, ¿qué pasó? Que no escuchaste la advertencia. No escuchaste mi consejo. No hiciste caso a la palabra que yo te hablé. No hiciste caso al mandamiento, al decreto, al estatuto, al principio, a la promesa que yo te di. No hiciste caso. Y por ello es que ahora estás en donde estás. No hay excusa. En el versículo 24 al 28, continuando en el capítulo 10 de Segunda de Reyes, dice, cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los guardias y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron, y quemaron las estatuas de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy.
Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Así lo exterminó. Así terminó con la idolatría. Todo parece bonito, ¿no? Color de rosa. Wow, qué hombre más sabio, qué hombre más devoto, qué hombre más entregado al Señor. Lo miras, lo lees, lo observas y dices, está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto. Bueno, no te me emociones demasiado. Fíjate lo que dice el 29 al 31. Del capítulo 10, versículo 29 al 31. Dice, con todo eso, escucha, con todo eso, con todo lo que hizo, ¿ok? Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme, dice, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Cuarta nada más. Mas Jehú no cuidó, escucha, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. Hermano, iglesia, no es como comienzas la carrera, es como la terminas. Que vale, es que cuenta. Puedes comenzar en fuego por el Señor. Tengo noción, conozco muchas personas, hombres y mujeres, que se han levantado con una furia, una pasión, una entrega para servir a Dios. Han sido vasos útiles para alcanzar otras vidas que el día de hoy viven en el mundo. ¿Te das cuenta? Jehú comenzó bien, apasionado. Ejecutó todas las palabras de Dios, cada una al pie de la letra. No faltó ni una sola. Dios mismo le dijo a él, porque hiciste lo que yo te envié a hacer, te voy a dar que tus hijos se sienten en el trono por 4 generaciones. Pero luego viene la palabra donde dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. Lo que quiere decir es que se confió. Y cuando se confió, se desvió. Y cuando se desvió, se apartó de la voluntad de Dios. Jehú no es la única persona que le ha pasado eso. Y yo pienso que no va a ser la última. Lo que sí podemos ver es que para nosotros esto es una gran advertencia. Hermanos, esto nos debería de abrir los ojos a ti y a mí. Nos debería de abrir los ojos porque hermanos, no es como comenzaste a caminar con el Señor, es como termines, que cuando tú cierras tus ojos aquí en la tierra y los abras en la presencia de Dios, Jesús mismo te diga, bien hecho, buen fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es ahí donde de verdad, hermanos, vale, es donde cuenta todo. Y es lo que nos da a nosotros un final glorioso y maravilloso. Para terminar, en los versículos 32 al 36, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Y los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás, su hijo. Y el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. 28 años. Sus primeros años en fuego por el Señor.
Hizo la voluntad de Dios al pie de la letra. Siguió todo exactamente como Dios lo había establecido. Pero una vez que se estableció, lo que muchas veces nos sucede a nosotros los cristianos, una vez que ya Cristo es parte de nuestra vida, nos confortamos, nos sentimos cómodos y comenzamos como la gallina a picar aquí, a picar allá, a ir acá, a ir acá. Y cuando venimos a ver, somos parte de todas las cosas que el mundo practica. Y nos llamamos cristianos. Eso es lo que este hombre estaba haciendo. Este hombre hizo lo bueno delante de Dios, pero al final del día comenzó a picar aquí y allá. Y se volvió exactamente a la misma condición que el pueblo de Israel estaba anteriormente. Porque no cuidó de guardar la voluntad de Dios. Que no se diga eso de ti ni de mí. Que no se diga eso de nosotros, iglesia. Acuérdate que lo que el mundo ve en ti es lo que va a ver, es lo que va a conocer de Cristo. Si tú actúas como el mundo actúa, entonces van a decir que si eso es ser cristiano, pues entonces está fácil, ¿no? Venga de ahí, yo quiero ser cristiano. Voy a echar mis cheves, mis vinitos. Puedo ir al baile, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No hay problema, ¿por qué no? Si los cristianos lo hacen, ¿por qué yo no? El apóstol Pablo nos lo dice bien claro. Si mi comportamiento, mi actitud hace que otro hermano tropiece, estoy mal. Jesús mismo dice, si por causa de tu comportamiento, de la manera en la cual tú vives, uno de estos mis pequeñitos cae o tropieza, mejor te fuese echarte una soga al cuello y tirarte al mar. ¿Por qué? Porque el juicio que Dios tiene para uno que haga tropezar a uno de sus pequeñitos es grande, muy, muy grande. Cuidemos, hermanos, de hacer lo recto delante de Dios. No nos demos por vencidos, no nos dejemos, hermanos, conformar al mundo. Hemos sido transformados para el Señor, no nos dejemos ser conformados para el mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque, Señor, aunque este pasaje ha sido, Padre Santo, claro y directo y al corazón, no lo haces, mi Dios, para reprendernos, lo haces para instruirnos. Porque tu palabra dice que el que a su hijo ama lo disciplina. Y tú, Padre mío, nos hablas, nos estás disciplinando, nos estás hablando, nos estás corrigiendo, nos estás enseñando, nos estás guiando por el camino que nos lleva a la verdad. Y nos estás dejando como ejemplo a Jehú, un hombre que literalmente, mi Dios, comenzó en fuego, pero terminó no en tu fuego, sino en el fuego equivocado, Señor. Oh, guárdanos, Padre, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos. Alíneanos contigo, Padre mío, que diariamente busquemos tu rostro. Padre mío, nos deleitemos en tu presencia y hagamos tu voluntad. Gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos siempre. En el nombre de Jesús y todos decimos amén.